A lo largo de esta serie hemos analizado la muy extensa agenda que tiene que ver con los temas que conforman ese proceso de hacer vivienda y hacer ciudad. Pero no cualquier vivienda y no cualquier ciudad. Viviendas que en verdad respondan a las necesidades de la población y ciudades que nos permitan tender esos puentes que necesitamos de cara al futuro. De esto va a tratar el programa de hoy. Ya no del diagnóstico, ya no de lo que está pasando en el país, sino de lo que tendremos que hacer de cara al futuro para que hacer vivienda y hacer ciudad se permita verdaderamente llegar a ese futuro que todos queremos. Empezamos. Para los siguientes años, la industria de la vivienda ha planteado un objetivo concreto para el año 2025, incrementar su participación en el contexto nacional y consolidar su posición como uno de los motores de la economía mexicana. A esta meta se le ha denominado Proyecto 2025, con la cual los diversos actores de la industria se han comprometido a desarrollar las condiciones para que la industria de la vivienda duplique su participación en relación al Producto Interno Bruto. La intención es pasar del 10 al 20% de aportación a este indicador en los próximos 6 años. La finalidad, aseguran los promotores de esta idea, es detonar a la industria a igualar los porcentajes que ocupa el sector de la vivienda en naciones con el mismo nivel de desarrollo que México. Tal es el caso de Chile, nación en donde a la fecha el sector hipotecario presenta el 21.4% del PIB. En la región de América Latina, México se posiciona entre los países con el porcentaje del sector más alto respecto al PIB. En este rubro destaca Panamá, Costa Rica y Bolivia, con 20.7%, 15.9% y 11.1%. En México, actualmente el sector hipotecario representa el 9.80% del PIB. Esta idea de duplicar la cartera se acrecienta si se toma en cuenta que aún existen segmentos de la población que no son lo suficientemente atendidos. En lo referente, es preciso mencionar casos como el mercado de no afiliados y la autoproducción de vivienda atendida, que de concretar mecanismos idóneos para atenderlos, potencializarían la dinámica del sector. Muy buenas tardes. A lo largo de toda esta serie hemos estado platicando de todos los temas que definen la agenda que tiene que ver con vivienda y ciudad. Dos temas que tienen que ir de la mano para que esto pueda dar un resultado adecuado para construir el futuro que queremos para México. Hoy, en el programa con el que cerramos la serie, quisiéramos platicar de estos temas para entender, después de todo este diagnóstico y análisis, qué es lo que debe venir al futuro para construir este futuro, sigamos hablando del futuro, que queremos para México y que las viviendas y las ciudades sean parte de esa construcción. Y para eso tengo dos invitados, como siempre, dos invitados de lujo. Homero Garza, ¿cómo estás? Muy bien, Horacio, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de platicar contigo, con tu auditorio. Y Pepe Chabot, ¿cómo estás, Pepe? Bien, muchísimas gracias por la invitación, Horacio. El tema es ese. Ya ustedes saben de lo que ha tratado la serie, saben cuál ha sido el objetivo. Ya planteamos qué es el sector, cuál es su importancia, cuál es el diagnóstico, los 9 millones de viviendas de rezago, los productos que hay, los institutos, lo que se está haciendo la banca, la estabilidad de las variables macroeconómicas. Ahora, ¿qué habría que hacer? ¿Cómo te imaginas, ahora que se habla tanto de los escenarios 2030, 2050, cómo te imaginas el país dentro de 20, 30 años y qué se debe hacer para construir ese futuro? Bueno, yo creo que lo más importante es que tengamos ciudades con prosperidad y ciudades ordenadas y también que tengamos un mercado de vivienda consolidado. Creo que hemos dado pasos muy importantes en términos de que tenemos un Infonavit, tenemos una banca comercial muy activa, sin embargo tenemos un rezago que conocemos. Si ese rezago es de 9 millones y todos van a tener una vivienda tipo hipoteca, pues eso es algo que tenemos que discutir. Probablemente habrá soluciones de renta. Pero también lo que hay que discutir es el tipo de ciudades en las que queremos vivir. La expansión de las ciudades es un tema que se ha discutido suficiente, no ha sido la más adecuada, sobre todo por la provisión de servicios. Entonces, el gran reto que tiene este país y sus ciudades es el cómo crecer de manera adecuada, proveyendo la infraestructura, proveyendo el transporte público y de manera coordinada con el gobierno federal, pero también los gobiernos locales. Creo que en mucha de la discusión de la vivienda estamos dejando un poco de fuera los gobiernos locales y gran
gran parte del trabajo que se tiene que hacer para tener ciudades prósperas y equitativas tiene que ver con los gobiernos locales. Ok. Pareciera que lo fácil, Pepe, es hacer viviendas de calidad. Tenemos un músculo muy poderoso, una industria que sabe hacer las casas, un sector financiero que sabe financiarlas, tanto la producción como la venta. Pero ¿qué se requiere? De nada sirve que haya ese músculo si no hay forma de usarlo, porque no hay condiciones regulatorias, no hay infraestructura. ¿Qué se requiere para que la vivienda cumpla su papel? Sí, pues sin duda una parte fundamental que se requiere es la planeación, y justamente cuando tú hablas de un periodo largo hacia el cual planear, podemos pensar en que si planeamos a 30 o a 50 años, podamos ir construyendo paso a paso lo que queremos que sean nuestras ciudades en 50 años. Creo que no hay varita mágica y no va a llegar ningún funcionario público a hacer un cambio de tajo de lo que requieren nuestras ciudades para ser competitivas, pero si tenemos esa visión de largo plazo y la acompañamos de una planeación de infraestructura, la acompañamos de inversión privada que sea responsable y que vaya coordinada con la planeación de infraestructura y de una conciliación con la ciudadanía, vamos a hacer que nuestras ciudades sean más sólidas y más fuertes. Creo que esa planeación tiene que ser una planeación inclusiva. No podemos seguir teniendo ciudades que tengan áreas muy prominentes desde el punto de vista inmobiliario y desde el punto de vista de desarrollo, y que dejemos en el olvido a muchas familias que viven hacia afuera de las ciudades. Tenemos que ir pensando cómo conectamos a las personas con sus trabajos, con las escuelas, con los servicios que ofrecen las ciudades, y hacer ese plan pensando en que el mundo está cambiando de manera exponencial y en 50 años va a ser muy diferente que como es hoy. Ok, el parte del tema es que la vivienda y la ciudad son una consecuencia de un plan de país, de un plan de desarrollo integral que tiene que ver que la parte económica vaya de la mano y que eso dé como consecuencia la estructura de la planeación urbana y las viviendas. Si se supone, nos dicen los gobernantes y los políticos, que México está llamado a ser la sexta economía del mundo, ¿eso cómo tendría que traducirse en ciudades que sean el soporte físico para que fueran la plataforma en que se desarrolla la sexta economía del mundo? Sin duda, o sea, la competitividad de un país se mide de muchas formas, y así como durante décadas hemos venido platicando de cómo atraer la industria, cómo crecer la manufactura en México, también tenemos que pensar en las industrias del futuro. Y entonces la gran discusión es si las ciudades mexicanas están listas para competir con un mundo global. Y para eso necesitas, lógicamente, como ya se ha venido platicando, infraestructura, necesitas servicios y necesitas talento, necesitas una población educada que pueda atender. Siempre yo me pongo a hacer esta pregunta: ¿por qué no? La apuesta debería ser, ¿por qué no traer a las grandes empresas, los Amazons del mundo, a la Ciudad de México? ¿Por qué no estamos en esa discusión hoy? Y gran parte de que no estemos en esa discusión hoy es porque no hemos tomado el tema de ciudad como un tema prioritario, como que lo hemos venido aislando solamente con el tema de la vivienda. Pero como tú sabes, las ciudades lo que hacen es juntar gente, y ese mecanismo de aglomeración es el que permite que haya crecimiento económico, que haya innovación. Tenemos ciudades muy competitivas como la Ciudad de México, con servicios financieros, Monterrey, Guadalajara, pero así podemos ir encontrando ciudades a lo largo y ancho del país que, si hacemos las cosas adecuadamente, la inversión va a seguir llegando y se transforma en inversión inmobiliaria, pero también en calidad de vida de los habitantes de las ciudades. Porque es un círculo virtuoso. Veíamos, por ejemplo, Eduard Gleiser, que habla mucho de estos temas de la economía urbana, habla de que mientras tengamos gente, ahí va la otra parte, mientras tengamos gente con niveles de ingresos muy bajos, con nivel educativo bajo, que no le permite tener mejores ingresos, es un círculo vicioso de pobreza, que obviamente esa pobreza les impide acceder a mejores soluciones para mejorar su calidad de vida, entre ellas la vivienda. ¿Qué habría que hacer además del obvio, además de la infraestructura, además de la vivienda? ¿Qué habría que hacer para que tengamos una población que tenga mejores capacidades de todo tipo para acceder a este futuro? Yo creo que además de hacer una adecuada planeación, lo que necesitamos hacer a partir de esa planeación que hagamos todos juntos en consenso, gobierno, iniciativa privada, ciudadanía, porque si no es inclusiva la planeación no funciona, necesitamos empezar a medir indicadores y necesitamos empezar a medirnos. Hoy empieza a haber ciudades en el país que empiezan a tener observatorios, que empiezan a medir indicadores importantes que tienen que ver con temas de movilidad, con temas de medio ambiente, con temas de servicio de agua, incluso con temas de educación, que finalmente el acceso a la educación es muy importante para que las familias puedan ir progresando en una escalera socioeconómica y podamos ir generando una sociedad más justa. Sin embargo, son pocas las ciudades en México que están haciendo esos esfuerzos de medición, y lo hacen de una manera mucho menos enfocada que como lo hacen otras ciudades del mundo que siguen creciendo. Claro. El mundo está migrando a que todos vivamos en ciudades, no todos, pero una
una gran mayoría. Del 30 y tantos % que era, estamos moviéndonos en el mundo a más del 60% en los próximos años. Y ello implica que tenemos que generar que esas ciudades se vuelvan esos grandes polos de desarrollo, que generen el que todos se fortalezcan por vivir cerca de una mancha urbana o por vivir dentro de una mancha urbana en donde hay potencial de desarrollo económico, potencial de desarrollo social, potencial de desarrollo educativo. Y la única manera de lograr eso es si medimos. Entonces, a partir de que se hagan planes de desarrollo y se involucren a los gobiernos locales, a los gobiernos federales, se hagan en megalópolis como la Ciudad de México o en centros urbanos que tienen más de 2 estados, los esfuerzos adecuados de conciliación entre los estados para hacer una agenda urbana, lo que se necesita es empezar a medir y medir cada año o cada mes, si es necesario, algunos indicadores importantes que nos permitan saber que para allá vamos, ¿no? En febrero del 2018, la Comisión Nacional de Vivienda anunció que durante el año invertirá entre 1.500 y 2.000 millones de pesos para atender a la población no afiliada. En ese sentido, Jorge Wolper Curi, director general del organismo, destacó que se pretende superar la meta de inversión destinada para atender a quienes no cotizan en alguna institución de seguridad social. Al ser la primera vez en la historia que se pondrá en marcha un programa de subsidios específico para apoyar a los no afiliados en la adquisición de vivienda nueva, se buscarán esquemas crediticios flexibles, así como garantías para concretar tasas de interés bajas. Dentro de los aspectos a resaltar es que los mexicanos sin seguridad social pueden obtener un apoyo al ganar menos de 12.251.25 pesos al mes. Una pregunta, ¿qué es lo sensato en este momento? No para ahorita, porque lo que es un hecho es que si hoy empezamos a atender la demanda de reestructurar las ciudades a partir de los problemas de hoy, las soluciones van a llegar caducas. Tenemos que entender el reto pensando cómo diseñar para lo que nos vamos a encontrar en el futuro. Es la única forma con que lleguemos más o menos a tiempo. Pregunta, ¿es sensato seguir apostando que en la vivienda, por ejemplo, tengamos un segmento muy importante dirigido a atender a los más pobres? ¿O tendríamos que también ver la forma de que esa pobreza, a partir de soluciones urbanas, vaya mejorando las calidades de vida de la gente con ingresos incluidos? Yo creo que son cosas que se van siguiendo. A ver, hablábamos un poco de qué necesitan las ciudades para ir creciendo. No hay nada como el capital humano. Para aquellas ciudades necesita haber ciudadanía. Y en la medida en que esa ciudadanía esté preparada, tenga una educación, pues podrán venir y establecerse empresas, podrá venir la inversión. Si nosotros queremos desarrollar una ciudad de la nada donde no hay capital humano, es muy difícil que haya crecimiento económico. Entonces desde ahí empieza. Y lógicamente conforme va habiendo empleo e ingreso, pues va habiendo más capacidad de compra y entonces se puede comprar una vivienda, se puede rentar una vivienda más cercana a los centros de trabajo. Sin duda le tenemos que seguir apostando por la vivienda y dar vivienda a quienes más lo necesitan, pero ahí tenemos que ir canalizando cuáles son las distintas alternativas. No toda la gente en México va a tener un crédito hipotecario, eso es algo que tenemos que entender. Esos 9 millones de hogares de los que siempre hemos hablado, no todos van a tener una solución de un crédito hipotecario. Habrá muchos que necesiten, por ejemplo, un techo firme que durante muchos años hablamos de los pisos firmes. Bueno, pues también están los techos firmes, ¿no? O el acceso a los esquemas más básicos de infraestructura, agua potable, de drenaje, alcantarillado. Eso muy probablemente tenga que salir con recursos públicos, pero habrá que atender a los de la base de la pirámide con eso. A los de en medio podemos empezar, como lo he venido diciendo, con apoyos para la vivienda en renta, que no necesariamente tienen que ser subsidios, pueden ser simplemente con facilidades para que se pueda construir más unidades de vivienda en renta y se pueda dar una mayor oferta. Y sin duda, el mercado hipotecario es un mercado que per se tenemos que seguir impulsando. ¿Y por qué? Porque la vivienda es un patrimonio. Y si hace mucho tiempo nos pusimos de acuerdo que era necesario que los trabajadores ahorraran un poco para adquirir una vivienda, yo creo que es algo muy
muy bueno, ya que le permite constituir un patrimonio, pero hay que empezar a segmentar dónde están las distintas necesidades. Está claro que la vivienda es un sector muy necesario en nuestro país, que hay un potencial enorme por seguir construyendo vivienda, porque hay una formación importantísima de hogares que se están formando, pero creo que acompañando el punto de Horacio, lo que necesitamos hacer es buscar que esas familias no vivan tan lejos de la ciudad, que vivan cerca, que vivan conectadas con los trabajos que van a tener y que vivan conectadas con servicios que les permitan garantizar que sus familias pueden progresar y pueden salir adelante. Yo creo que en ese sentido lo que necesitamos las ciudades, yo en específico, como sabes, Horacio, participo de manera muy importante en pensar cómo podemos ir mejorando el futuro de la Ciudad de México. Participo en una organización que se llama Mejor Ciudad y en diferentes foros en los que buscamos ver cómo podemos ser una ciudad más resiliente. Las ciudades necesitan construir una historia, necesitan pensar qué es lo que quieren lograr de aquí a 50 años y ir construyendo prioridades para llegar allá. Entonces, si el mundo está cambiando a pasos agigantados y sabemos que va a haber autos autotripulados, que finalmente las familias cada vez son más pequeñas, que habrá familias que no quieren comprar una vivienda y quieren rentar, que tenemos que encontrar formas de reducir la movilidad, pues tenemos que ir construyendo prioridades que nos vayan a ir permitiendo llegar hasta allá. Hoy no estamos allá. Entonces, si hoy dejáramos de hacer, por ejemplo, vivienda con estacionamientos, pues meteríamos en un problema importante a las vialidades de ciertas colonias en donde esas familias van a seguir teniendo vivienda y no van a tener dónde estacionarlo. Pero hay que ir buscando cómo hacemos esos espacios de estacionamiento funcionales de otra forma conforme la tecnología vaya llegando y vayamos haciendo una ciudad innovadora, una ciudad inteligente, porque sí tenemos que pensar en que el mundo está cambiando y no ver solamente hacia adentro, sino también ver hacia afuera, hacia las tecnologías que hay en el mundo y hacia cómo podemos hacer que nuestras ciudades sean ciudades más ordenadas y más resilientes. Pero insisto, construyamos una historia. Si nos contamos la historia de la Ciudad de México que queremos tener, de la Ciudad de Guadalajara que queremos tener, y empezamos a construir para llegar a ese lugar, vamos a ir generando prioridades de corto y mediano plazo que nos permitan llegar. Y si me permites, ahí es un tema que trasciende los gobiernos o los ciclos de gobierno de 6, de 3 años. Es una cosa de mucho más visión de largo plazo que se puede tener tanto a nivel federal como a nivel local y replicarse en cada una de las ciudades del país. Creo que tenemos que salirnos un poco de esa dinámica del sexenio y a enfocarnos más a un tema de desarrollo de largo plazo, ¿no? Por supuesto, esto está visto que la planeación no urbana, la planeación del país debiera ser una planeación de largo plazo. Tendríamos que apostar con eso y tendríamos que ser una sociedad exigente, que pidamos diagnósticos claros y propuestas que tengan que ver esos horizontes necesariamente transeccionales, donde quien vaya llegando, los candidatos, ahora que estamos terminando un proceso político, lleguen con el compromiso de retomar todo lo bueno y darle continuidad a todo lo bueno. Por supuesto, como en cualquier actividad humana, habrá que ir haciendo ajustes correctivos a lo que estamos haciendo, pero eso implica respetar los logros alcanzados, ¿no? Estamos muchos alcanzados, estamos en un sector donde se ha echado a andar una maquinaria, decíamos, un músculo muy poderoso, que ese músculo, lo que hay que lograr, hacen falta las viviendas. Lo que necesitamos lograr es que se hagan bien, dónde y cómo se requieren y para quién se requieren. Sin duda, yo creo, digamos, quienes hemos trabajado en gobierno, como es mi caso, pues siempre hay un deseo de innovar, de hacer cosas diferentes, y también puede haber un recelo de lo que se hizo anteriormente. Yo creo que lo mejor es medir las cosas en justa dimensión. Tenemos un mercado consolidado de vivienda, pero hay muchos retos. Todos conocemos las problemáticas de aquellas viviendas que se construyeron sin servicios y que hoy representan un problema. Es una realidad del país y la podemos constatar en todas las ciudades. Lo que sí hay que ver es que pues no puede ser un tema de borrón ni cuenta nueva. Tiene que ser, vamos a ver qué está funcionando, en dónde no ha funcionado, qué cambios podemos hacer y apalancarnos, ¿no?, en un ecosistema de la vivienda que está muy consolidado y en desarrolladores que están también consolidados y en instituciones como el Infonavit, Foviste, Sociedad Hipotecaria Federal, que tienen un peso muy relevante en el sector, ¿no? Es por un lado la política de Estado, porque es al Estado el que compete entender que hay un rezago de 9 millones de viviendas y hay que sumar factores para atenderla. Por la parte
parte de la iniciativa privada, no toda esa parte del reto le toca. Habrá que ver en qué segmento sí entra y qué empresas entran a cada segmento. Tú, por ejemplo, ya estamos diciendo que hay capacidad instalada en la industria, que hay capacidad instalada en la parte financiera, fondeo, hay instituciones. ¿Cuáles son los obstáculos? Por ejemplo, en el caso de lo que tú percibes como empresario que hace vivienda en la Ciudad de México, ¿qué haría falta para que se pudiera hacer la vivienda, cómo y dónde se necesita en la Ciudad de México? Mira, yo creo que lo que se ha hecho muy bien en los últimos años, Horacio, y apelando a los puntos que comentó Mero, finalmente los mercados financieros para sustentar tanto el crédito hipotecario del cliente final a través de Infonavit, Fobiste o de la banca, y los mercados financieros para obtener financiamiento para que los inmobiliarios puedan hacer proyectos inmobiliarios, ahí están. También están los mecanismos de financiamiento para infraestructura. Finalmente tenemos a Banobras, tenemos mecanismos público-privados que nos pueden permitir generar infraestructura. Lo que necesitan muchas veces los privados y lo que piden es, bueno, que nos pongan las reglas del juego y que nos digan cuáles son, y sobre esas reglas del juego vamos a trabajar. Si esas reglas del juego son a 50 años y si hacemos un plan a 50 años y vamos transicionando de manera positiva en las prioridades que necesitamos ir haciendo para llegar a esos 50 años, todos los privados van a estar cómodos pensando en que pueden invertir bajo un panorama de largo plazo en el que ya tienen las reglas claras. Ahora, habiendo dicho eso, también los privados son muy responsables de trabajar para construir ecosistemas de ganar-ganar. Los privados tenemos que invertir en infraestructura. No se vale hacer vivienda pensando en que solamente construyo mi edificio y no importa lo que pasa alrededor. Las personas, y la tendencia es a que vivan más cerca de las ciudades, a que vivan en departamentos más chicos, pero ello implica que los servicios de alrededor les tienen que dotar cosas que antes tenían en su vivienda, espacios y áreas verdes, evidentemente infraestructura de agua, infraestructura de drenaje, infraestructura de movilidad. Los privados tenemos que comprometer nuestro presupuesto y tenemos que ser parte de la construcción de esa infraestructura que permita que las ciudades funcionen mejor y que no sean edificios de vivienda aislados, sino que veamos un ecosistema de ciudad en donde el edificio de vivienda es una parte, un subsistema del sistema de ciudad en general. Si los privados tomamos ese compromiso y esa responsabilidad y la acompañamos de una planeación de largo plazo y conciliamos con la ciudadanía esa planeación de largo plazo, vamos a lograr que nuestras ciudades sean ordenadas y organizadas. Desde la parte pública, ¿qué obstáculos habría para lograr eso? Que yo coincido con Pepe, pero además creo que es lo que la sociedad estaría pidiendo, proyectos más integrales vinculados con las comunidades. ¿Qué haría falta? Yo creo, coincido plenamente con lo de la certidumbre. Te voy a poner un ejemplo. Cuando un desarrollador hace un proyecto en la Ciudad de México, se le cobran derechos por el agua, se le cobran algunos derechos de construcción y en algunos casos se cobran medidas de mitigación. No hay nada mejor que tener certeza de cada uno de esos conceptos. Las medidas de mitigación, por ejemplo, en la Ciudad de México no son perfectamente claras. Y no son claras para el desarrollador, por una parte, pero tampoco son claras para el vecino que está viendo que la obra se va viendo. Entonces, sí tenemos que tener mucha más claridad y transparencia en los procesos de construcción, porque justamente el obstáculo que a veces presentan los vecinos es muy natural, porque sí nos estamos metiendo en sus hogares, ¿no? En la movilidad de los mismos. Si de un inicio sabemos que tal obra está asociado a tal proyecto de mitigación de externalidades, entonces vamos a tener más claridad que si realmente se cumple, no va a haber tanta gente que se oponga al desarrollo inmobiliario. Y eso pasa, de nueva cuenta, gobiernos locales. El papel de los gobiernos locales es fundamental y creo que puede ser un mecanismo de financiamiento hacia el futuro para hacer los servicios públicos que necesitan las distintas ciudades del país. Muy corto, Pepe. ¿Cuál sería tu carta de Santa Claus ahora que tenemos un ciclo con un cambio de gobierno? Dos cosas que te gustaría que cambiaran. Que nos sentemos a planear y que a partir de planear midamos. Si logramos hacer eso, vamos a lograr construir ciudades juntos, todos, que se vuelvan mucho más resilientes. Yo digo muy seguido que la Ciudad de México es la mejor ciudad del mundo. Y sí lo creo, pero es la mejor ciudad del mundo para algunos, no para todos. Y necesitamos hacer que nuestras ciudades sean inclusivas, la Ciudad de México y todas las demás. Si todos planeamos juntos, pensando en los demás, vamos a lograr llegar a un punto en el que se construyan las historias que nos contemos de las grandes ciudades que podemos tener. Homero, muy corto. ¿Qué es esa inclusión?
La inclusión es generar mecanismos para que realmente se produzca vivienda para las personas de menores ingresos. Es muy común en todo el mundo que cuando se hacen proyectos de desarrollo inmobiliario, de oficinas, de hoteles, de departamentos de lujo, también vengan acompañando de una oferta de vivienda social. Y eso como que lo hemos perdido, como hemos creído que no lo podemos hacer en este país porque es un país muy desigual. Creo que deberíamos de regresar a utilizar esos mecanismos para aprovechar ese boom inmobiliario que están teniendo algunas ciudades, pero también dotar de vivienda de interés social a quienes más lo necesitan. Muy bien. Homero, Pepe, muchísimas gracias por acompañarnos en este cierre de la serie. Esta serie hemos pensado que sea un instrumento que sirva para hacer un diagnóstico, para entender qué está pasando, para tender un primer paso de un puente al futuro. Gracias a los dos. Gracias. A ustedes, gracias por su paciencia. En verdad ha sido un ejercicio muy interesante para nosotros y espero que para ustedes también. Gracias. Muchas gracias. Gracias.